Vamos a ver a partir del versículo 12. Ustedes ya escucharon o todos escuchamos a nuestro querido hermano David hablando de los primeros 11 versículos. Miren, algo particular de Romanos, el tema es hijos de Dios. Ustedes saben que todos conocemos un versículo famoso que habla de hijo de Dios. ¿Cuál es? ¿Juan? No, Juan 1:12. Y a todos aquellos que creyeron y le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién no lo recibió cuando se convirtió? Todos. Viene el consejero y nos dice, bueno, has recibido a Cristo, ahora te quiero leer un versículo. Yo me acuerdo cuando estaba maestro de la escuela dominical, ponía una piedra en mi mano y la cerraba y le decía al chico, sacámela. El chico, por supuesto, no la podía sacar. Bueno, ¿sabes una cosa? Dice 1 Juan 1:12, que a todos los que recibieron, bueno, lo que dice el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie te puede sacar esto. ¿Vos me pudiste sacar la piedra? No. Lo mismo pasa con Dios. Esa relación que has empezado con el Señor a través de Cristo Jesús, nadie te la puede quitar. Ustedes saben que Romanos, si uno busca el tema de hijos de Dios, Romanos 8 es el capítulo que más habla sobre el tema de hijos de Dios. No es ni Juan, a pesar de que Juan lo habla, y lo escuchamos a David diciéndole el domingo pasado que cuando algo se repite mucho es porque hay que prestarle atención. Bueno, y Romanos habla mucho sobre hijos de Dios, pero también habla mucho sobre ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo David? Sobre el Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos, además, es el capítulo de todo el Nuevo Testamento que más habla del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hacerle referencia a esto, hermanos? Porque esto de hablar de hijo de Dios va en este capítulo 8, como lo expone Dios a través del apóstol Pablo, va muy relacionado, estrechamente relacionado, íntimamente relacionado con la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Según Efesios, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es decir, quien nosotros nos ha dado ese certificado de ser hijo de Dios fue la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si ustedes o todos nosotros hemos prestado atención a Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 12, van a ver que se repite esto, pero Romanos en este capítulo 8, los primeros 11 versículos van a ver que se repiten palabras que tienen que ver con la acción. Por ejemplo, andar, pensar, ocupar, vivir. Y aquí habla de el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, a partir del versículo 12, vamos a ver otro tema. Vamos a leerlo. Versículo 12. Así que, esto es importante, hermanos. Cuando nosotros en la Biblia encontremos el así que, por lo tanto, quiere decir que de lo anterior va a exponer o va a dar una conclusión o va a explayar el tema para llegar a una conclusión. Entonces, después de haber venido de que el Espíritu Santo nos tiene que a nosotros permitir andar, pensar, ocupar y vivir de acuerdo a lo que Él dice el apóstol Pablo lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos,
Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien. Les dije que los primeros versículos nos hablan de acción. Ahora estos versículos no nos van a hablar tanto de lo que podemos hacer, sino de lo que somos. ¿Vieron cómo cambió la temática del capítulo? Ya no está hablando el apóstol de lo que el Espíritu hace en nosotros, sino ahora el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos va a relatar lo que nosotros somos por la presencia del Espíritu Santo. Y según el texto, ¿qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. Muy bien. Ahora, en esta relación de hijos de Dios, quiero que veamos 4 cosas importantes que lo explaya el apóstol Pablo en estos versículos. Primero, es nuestra posición. El apóstol va a decir, o Dios nos va a decir, de que ustedes, tenemos la posición de ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué involucra esto de las posiciones de hijo de Dios? Y quiero que vayamos a los versículos que hablan de eso. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Muy bien, este versículo o esta situación es muy particular, miren. En primer lugar, yo soy hijo de Dios, no porque yo quiera, sino porque Dios lo permite. Él me ha elegido. Después podemos discutir esto de la elección. Pero dice que Dios me eligió a mí y te eligió a ti para ser un hijo de Dios. Es decir, que es algo que no nos compete a nosotros, sino que ha intervenido Dios en su grandiosa voluntad y nos ha nombrado o nos ha hecho hijos de Dios. Ahora lo segundo es que en esa posición de hijo de Dios, el apóstol habla que tenemos derechos y también obligaciones. ¿Y por qué digo esto? ¿Vieron la palabrita esa, Abba Padre? ¿Qué siempre entendemos nosotros por Abba Padre? Papito, siempre decimos eso. Bueno, quiere decirlo, hermanos, que no es así. Perdónenme. Usted sabe que yo estuve buscando y me daba vuelta esto de papito y papito. Y ustedes saben que la palabra, si ustedes se fijan, está en dos exposiciones. Abba, Padre. Abba es arameo y Padre es griego. Pater para algunos, si ustedes lo quieren buscar en el griego. Y Abba son dos significados muy importantes. ¿Por qué? Porque Abba habla de la voz de un niño, de la voz de una criatura que está convencida y está confiada del amor de aquel que es su padre. Pero padre, el apóstol le agrega, podría haberse quedado con Abba en el significado arameo, pero le agrega padre. ¿Por qué? Porque padre significa una relación inteligente de un hijo para con su padre. Y yo pensaba esto. Por ejemplo, yo tengo hijos grandes. Ahora, si mi hijo de 30 años o de 20 y pico me dijera a mí papito todo el día, ¿cómo lo verían ustedes? Si llegara mi hijo y me dijera, hola papito, dirían, es un inmaduro este chango, todavía no salió de estar bajo su padre. Y ustedes saben que a veces nosotros como cristianos nos olvidamos esto de la posición. Creemos que todavía seguimos siendo criaturas como hijos de Dios. Y saben una cosa, el apóstol dice que en esta posición Dios quiere que nosotros seamos hijos inteligentemente, maduros, sabiamente maduros, que saben considerar en profundidad el amor de ese hijo pequeño que ama y se da cuenta del cariño de su padre. Ahora, usted pregúntele a una criatura, que hay criaturas, usted le va a dar, si le van a preguntar a ellos, van a considerar esa primera parte,
de hijos. Mi padre que todo me da, mi padre que me cuida, mi padre que se entrega por mí, que me protege, que me abraza, que me consiente. Pero pregúntenle a un hijo que tiene 20 y 30 años. Es distinto la relación. Y saben una cosa, en nuestra posición de hijos de Dios, esa posición debe marcar, ¿saben qué? Lo dice el apóstol, la madurez. Nosotros, como Dios nos ha rescatado para que seamos hijos de Dios que van rumbo a la madurez. Es todo lo contrario del infantilismo. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 4? Dice que los dones de Dios han sido puestos en la iglesia para que todos los miembros que forman parte de la iglesia, estoy parafraseando, lleguemos a un hombre perfecto. Ahora la palabra perfección no es esa de sin errores. Dice para que todos lleguemos a un creyente maduro. Y en esta relación con Dios que yo tengo como hijo, que usted tiene como hijo, una de las cosas que Dios ha permitido en esta posición es que yo sea un hijo maduro, con madurez. Yo sé que tenemos un principio, tenemos que empezar a crecer como hijos. Dice el apóstol Pedro que al principio tomamos la leche espiritual, pero después, si ustedes ven, tenemos que dejar tomar la leche espiritual para empezar a comer aquello sustentoso y que nos alimente, que nos va a fortalecer. Entonces, hermanos, una de las cosas importantes que debemos hacer, le hago una pregunta, un paréntesis. ¿Y quién nos ayuda a madurar? ¿Quién nos ayuda a madurar? ¿Qué dice los primeros capítulos del capítulo 8 de el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda a madurar. El Espíritu Santo nos ubica. El Espíritu Santo nos permite salir de ese infantilismo y darnos cuenta, ¿sabes una cosa, Guillermo? Tú no eres el nene de 4 años delante de Dios. Tú eres un hombre de 60 años que tiene no sé cuánto en los caminos de Dios, que ya tu relación debe mostrar cierta madurez. Ahora, fíjense en ustedes, Dios da a sus hijos y los hace intervenir en los ministerios o en las acciones que Él quiere a personas como maduras o inmaduras. Maduras. Así que, hermanos, nosotros una cosa importante en nuestra reflexión es que como hijos de Dios debemos procurar madurar esa relación con nuestro Padre. No ser el nene de 4 años, de 5, de 10, sino ser el hombre adulto o la mujer adulta que puede hablar con su Padre y puede entender en sus propósitos y todo lo demás lo que Dios quiere hacer con él. Porque en esa búsqueda, con la ayuda y la obra del Espíritu Santo, logramos ser mujeres y hombres jóvenes, o lo que ustedes quieran ponerle edad, y la edad no importa, sino la relación, una madurez tal que Dios nos permite o Dios nos usa para sus propósitos. Segunda, no solo nos marca una posición, es una participación. Versículo 17. Y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, y el apóstol Pablo va avanzando en esto. No ha dicho ustedes son hijos, deben ser hijos maduros, pero a su vez en esta posición de hijos son herederos y coherederos. Herederos de Dios, ¿por qué? Porque vamos a heredar la presencia, es decir, vamos a heredar la gloria de Dios, lo que es estar delante de Dios. Pero a su vez dice coherederos de Cristo. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto de coherederos de Cristo, ahí inmediatamente nuestra mente vuela y se ve a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Al cielo, a la resurrección, a los ángeles, a las calles de oro. Pero dice el apóstol Pablo, esto de coherederos, que nosotros debemos compartir o vamos a compartir las mismas cosas que compartió Jesús. Además de la gloria, además del cielo, ¿qué compartió Jesús? ¿O qué vivió Jesús? Aflicciones, dolor, engaño, estar solo. ¿Y saben algo, hermanos? Nosotros, por ser hijos de Dios y tener una heredad celestial, también vamos a tener una heredad que tiene que ver con lo terrenal y que tiene que ver con lo que Cristo vivió y con lo que yo tengo que vivir. Y usted tiene que vivir como hijo de Dios. Ahora, cuando las aflicciones aparecen,
cuando las cosas aparecen porque yo sigo a Cristo, ¿quién las afronta mejor? ¿El chico de 4 años o el joven de 20? ¿Vieron qué importante que es la madurez? ¿Vieron qué importante es madurar en esta relación con Dios como hijos? Porque nosotros logramos encontrar en esa relación madura con nuestro Padre, en ese momento de aflicción que yo no lo puedo evitar, mire, no lo vamos a poder evitar. No zafamos de los momentos de aflicción por ser de Cristo. Necesitamos esa relación madura con nuestro Dios para entender cómo lo hizo Cristo en la aflicción y en el dolor y en la soledad, que Él tenía un plan que cumplir con Dios. Y algún día, en algún momento, yo tendré que cumplir un plan que Dios me ha marcado. Y posiblemente el plan sea en el dolor, en la angustia, o vaya a saber en qué. Pero eso se logra en una relación madura con mi Padre. No solo hay una posición, no solo hay una participación, sigue más. El tercer punto, el versículo 19 para abajo hasta el 28, hay una planificación, hay un plan. No lo voy a leer, pero ustedes vieron que a partir del versículo 19 está hablando, nos relaciona con la creación. Eso habló, me acuerdo, hace 2 domingos atrás, acá mi correligionario Juan Carlos, de San Juan. Y habló, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la maldición de la tierra. Está acá. Cuando dice ahí el versículo, fíjense, que la tierra sufre, y no solo ella, sino que también nosotros, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Está hablando de lo que habló Juan Carlos. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Una de las cosas que hizo Dios, además de sacarlos del jardín, fue castigar al planeta Tierra por el pecado que cometimos, o el pecado que cometieron nuestros padres. Por eso dice que la tierra gime. Y dice más, que junto con la tierra, ¿quién gime también? Nosotros. ¿Por qué gemimos? Porque hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Porque como decía los primeros versículos de Romanos 8, somos una nueva criatura en Cristo. Y esa nueva criatura, esa nueva perspectiva nos hace ver nuestra miseria, nos hace ver nuestra carne, nos hace ver nuestro viejo hombre y queremos alejar. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo ahí en el versículo 7 al final, capítulo 7 al final? Maldito de mí, ¿quién me librará de...? Eso es gemir. La tierra gime a pesar de que no lo percibimos, lo vemos en sus resultados, la contaminación, bueno, y todo lo demás. Pero dice que la tierra tiene una esperanza en un plan que está relacionado con usted y conmigo. ¿Y cuál es? El de ser glorificados. En algún momento seremos arrebatados. Allí no. 7 años de tribulación. Y en algún momento vamos, así como vamos a ser glorificados, la tierra será sacada de este gemir. Y dice Dios que hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay un plan para nosotros y hay un plan para la tierra. Nosotros como hijos de Dios tenemos una posición, tenemos una participación y tenemos también un plan. ¿Cuál es el plan que tiene Dios para conmigo? Mientras la tierra gime, mientras yo gimo y me revuelvo por ahí, como dice, me estaba acordando, dice el dicho, como la mujer que espera los dolores de parto. ¿Cuánto sufren nuestras esposas, nuestras madres cuando han tenido? Y después viene la alegría, el llanto, el gozo de ver esa criatura naciendo. Pero mientras tanto hay que padecer. Lo lamento, miren hermano, ojalá quisiera vivir glorificado ahora, pero debo padecer. Ahora vuelvo a hacer hincapié. ¿Cómo logro sobrellevar eso? Con una relación madura con Dios. Y por último, no solo tenemos una posición, una participación, una planificación, sino lo último tenemos una asistencia. El famoso versículo del 27, el 26, el 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahora le pregunto, ¿por qué no sabemos pedir? Dice el apóstol,
No sabemos pedir. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos débiles. Y la palabra débil significa arrastramos esa vieja naturaleza. Por eso no sabemos pedir. No porque seamos malos, ignorantes, porque la naturaleza, hemos sido creados en una naturaleza pecaminosa y no sabemos hablar con nuestro Padre, no sabemos pedir a nuestro Padre. Por eso Dios, miren cómo empieza el capítulo, ustedes lo leen en el 8, y desarrolla el Espíritu. Y al último dice, por eso Dios, como hijo de Dios, a vos te ha dado la asistencia y a mí del Espíritu Santo. No para hacerte sentir mal, porque necesitas la asistencia del Espíritu Santo para saber pedirle en esta nueva relación que tenemos con Dios las cosas adecuadas y apropiadas. Dice más, dice acá el versículo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, otra palabra a la vez, gemidos, indecibles, indecibles. Nadie puede traducir esta palabra, gemidos indecibles. Estaba buscando, estudiando, no la pueden interpretar. Es como diciendo que Dios tiene un lenguaje especial con el Espíritu Santo. Y Él, cuando nosotros oramos, es como si hiciera de traductor. Porque dice más, el versículo 27 al final, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede para los santos. Allí está Guillermo Morales arrodillado o sentado orando a Dios, y yo sé que no sé pedir, pero gracias Señor. Hay un interlocutor que ayuda a traducirme lo que este corazón, esta mente, siente, quiere y quiere expresarle a su Padre, porque yo soy su hijo. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. No es solamente un título, hijo de Dios, es algo profundo. Tú cuando vayas hoy, mañana, cuando sea, en algún momento, te vayas a tu intimidad a orar, tiene alguien que es un interlocutor. A veces no encontramos palabras cuando estamos orando. No importa, abre tu corazón allí en silencio. Porque en gemidos indecibles que no sabemos qué es lo que es, el Espíritu Santo lee tu corazón, el mío, tu mente, mi mente, y se comunica con nuestro Padre y sabe qué decirle, a pesar de que yo no sé cómo. Hermanos, ser hijo de Dios, qué gran cosa. Y quiero terminar con un pasaje, Gálatas, por favor, para la cena. Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, vamos a comer el pan y vamos a beber el vino. Cada vez que yo hago esto, me acuerdo de mi vida de católico o mi vida de testigo. Nunca hacía esto. Por la obra de Dios, por su misericordia y su gracia, un día Él entró a mi corazón como entró al tuyo. Ahora, en esa gracia, no solo Dios me rescató, no solo Dios me salvó y te salvó a ti, te salvó y te rescató a ti, sino que nos dio una posición, y es el de ser hechos hijos de Dios. Y comer este pan y beber este vino no tiene que ser una cuestión sencilla. Es una cuestión que demanda, aunque no crean ustedes, una relación madura con mi Padre. Porque en esa relación madura de hijos y padre, yo puedo entender o puedo alcanzar a comprender el precio de ese pan y el precio de ese vino. Puedo llegar a comprender y entender que yo ya soy libre de la esclavitud del pecado, pero soy libre para Cristo. Como decía ahí Romanos, ya no sois esclavos del pecado, no tienes que volverte o ofrendar o ser responsable delante del pecado, sino sos responsable delante de un Dios que te ha dado libertad,
que te ha dado la posibilidad de ser en una posición hijo y coheredero con Cristo Jesús. En esa relación madura con mi Señor, yo entiendo que comer este pan y beber este vino requiere de mí una participación, una preparación espiritual, emocional y mental para no tomarlo con juicio. Hermanos, disfrutemos de esto que Dios nos ha dado. El comer el pan y el beber el vino es parte de las cosas hermosas que tenemos por ser hijos de Dios. Pero vuelvo a recalcar, pidámosle al Espíritu que nos ayude a ser hijos maduros, sabios en esta relación con Él, para entender y comprender tantos beneficios, tantas situaciones que día a día tenemos que sobrellevar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor. Decía una de las canciones, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Así es, Señor, podemos hacer una mirada hacia atrás y ver en dónde estábamos metidos o en qué situaciones vivíamos, tristes, sin paz, vacíos. Y hoy un día, por tu bondad y tu misericordia, llegaste a nuestros corazones, nos tocaste con tu palabra, con un mensaje, con un hermano, no sé, algo hiciste, abriste nuestros ojos y nos hiciste ver nuestro pecado y entender tu amor y tu gracia para con nosotros. Nos entregamos a ti y nos hiciste hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, porque esto tiene un precio, esto ha tenido un alto costo. Ayúdanos a entenderlo como hijos maduros, como hijos sensibles, como hijos sabios, y a disfrutar y a valorar y a tomar fuerza en esta actividad que parece sencilla, pero que es profunda, Señor, de lo que involucra tu sacrificio. Y que a veces tú también nos pides a nosotros dicho sacrificio por ti. Bendice este pan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Algún hermano que tenga el deseo de orar por el vino?